Buenas tardes, bienvenidos al 11º programa del Pasado en Sintonía. Que tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Ximena, hoy me acompaña Milagros. Buenos días, buenas tardes, Mili. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a toda la audiencia del Pasado en Sintonía. A nuestros fieles oyentes, seguramente nuestros compañeros están del otro lado, así que a ellos les agradecemos particularmente siempre su compañía, y a todos los que se van sumando cada viernes, que nos van dejando sus comentarios y sumándose, así que bueno, les agradecemos desde este lugar de su compañía y su participación. Bueno, como todos los viernes, les recordamos que nosotros formamos parte de la Asociación de Investigadores de Historia de Santiago del Estero. Somos profesores y licenciados en Historia que venimos trabajando desde aproximadamente 1 año y medio, más o menos. Y este programa de radio es uno más de los proyectos que tiene esta asociación, y que a lo largo de los diferentes programas hemos ido compartiendo también un poco de qué se trata, cuáles son nuestros propósitos con respecto a la historia tanto local como regional. Y bueno, de a poco vamos ocupando algunos espacios dentro del campo académico de la historia, y eso nos gratifica mucho, y sobre todo el reconocimiento de cada uno de nuestros profes que también nos vienen acompañando en los últimos programas. Bien, les recordamos que estamos saliendo por Radio Estudio 1 104.9, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y les comentamos por dónde también se pueden ir sumando. Bien, otras vías para escucharnos, contactarnos, a través de la página de la radio, ¿sí? ucse.edu.ar. Tenemos una fanpage por Facebook, nos buscan como Asociación de Investigadores de Historia Santiago del Estero. En la red social Instagram también nos buscan como investigadores-historia-SGO. También a través de nuestro canal de YouTube nos encuentran con la sigla de la asociación AIHSE Historia, ¿sí? Donde están subidos todos los programas. Nos pueden escuchar ahí en diferido, digamos, del primer al 10º programa. Bueno, en breves estará subido este programa también. Bueno, recordarles también la novedad de hace un par de programas de que estamos transmitiendo vía streaming por nuestra fanpage de Facebook. Nos pueden dejar sus mensajes, trataremos de leerlos en vivo. Bueno, como todos los viernes tenemos diferentes secciones en nuestro programa, y para este primer bloque del programa, en la primera sección siempre les vamos contando algunas conmemoraciones o aniversarios destacados de la última semana, y en este caso nos vamos a referir puntualmente a dos. Uno en la primera sección acerca de la creación del Batallón de Patricios Santiagueños el 20 de octubre de 1810, y en la segunda sección vamos a estar hablando acerca de el aporte cultural de los hermanos Ábalos en virtud del fallecimiento de Vitillo Ábalos el pasado 19 de octubre. Bien. En el segundo bloque, bien, volviendo entonces de la pausa, vamos a recibir una visita muy especial. El magíster Daniel Guzmán va a venir a charlar acerca de los orígenes del movimiento obrero en nuestra provincia, y también comentarnos un anticipo del último libro que está próximo a presentar. Bien, bueno, vamos entonces, para iniciar esta primera sección, los sucesos del pasado, a regresar en el tiempo. Bien, regresamos a 1810, año donde comienza, digamos, el proceso de emancipación de toda nuestra América, ¿sí? Recordamos la fecha del 25 de mayo como el inicio del ciclo revolucionario, ¿sí? Y la llegada, digamos, de la noticia a Santiago del Estero, ¿sí? Y también la llegada del ejército auxiliar que iba hacia el Alto Perú, a librar las guerras por nuestra independencia. El comandante Juan Francisco Borges se había dado la tarea de preparar un batallón, ¿sí? Denominado Patricios Santiagueños. Había reclutado a la juventud santiagueña, ¿sí? Él lo había hecho en la ciudad capital, y Germán Lugones en la campaña. Con esos jóvenes, que generalmente eran hijos de las principales familias santiagueñas,
nuestro prócer quiso contribuir a las Fuerzas Armadas de la naciente patria. Por eso cuando ya estuvo lista la fuerza que él mismo había equipado, con sus recursos, él había costeado los uniformes, se escribe a la mencionada junta, haciéndole conocer esta circunstancia. Siguiendo el ejemplo de Buenos Aires, quien fuera el cuerpo fundamental de los sucesos de mayo de 1810, Santiago del Estero decide sostener estos ideales revolucionarios en la obra y acción fundamental de Juan Francisco Borges, quien responde al pedido de la Junta de Gobierno. Les responde diciéndoles que había dispuesto a juntar 317 hombres, escogidos en valor y conducta de los escuadrones reglados y milicias urbanas que están pronto conmigo e inflados todos del más especial patriotismo, ¿no? Citado de la Esquela, ¿sí? Quedando así conformado el regimiento de patricios santiagueños. Este aporte es el primero que reciben las fuerzas nacionales, que más tarde imitarían las otras provincias. De ahí que la adhesión santiagueña marque el rumbo, ¿sí? Marque rumbos al país, o al país que se estaba constituyendo, ¿no? Y no constituyéndose simplemente Santiago del Estero como un mero paso geográfico por el territorio, ¿sí? Sino como un contundente apoyo hacia la Revolución de Mayo. Los patricios santiagueños también adoptan los colores que hoy son el símbolo de la argentinidad y que Santiago del Estero ostenta orgullosamente desde sus días fundacionales. Bien, bueno, a esto también lo que nos suma nuestro compañero, el licenciado Héctor Peralta Puy, que también en días pasados ha estado publicando un artículo muy interesante acerca de lo que es el proceso de la autonomía en nuestra provincia, que los invitamos a leerlo, está en nuestra página de Facebook. Lo que nos dice es que acerca de los inicios, en realidad, de la conformación de los patricios, que habían sido organizados, justamente por Borges, como vos lo mencionabas, en 3 compañías lideradas jerárquicamente por un capitán, un teniente y un alférez. Y de acuerdo con ese orden, de la primera compañía van a formar parte Manuel del Castaño, Gregorio Ignacio Iramaín, que era sobrino de Borges, y como alférez Agustín Medina. Y por otro lado, en la segunda compañía, integrada por Pedro Díaz Gallo, el intendente Juan Bautista López de Velasco, que era pariente de Ibarra por parte de padre, y el alférez Pedro José Cumulat. Y por último, mientras integrando la tercera compañía, Pedro Pablo Gorostiaga, primo hermano de Borges, el teniente Domingo Cainzo y el alférez Juan Felipe Ibarra, que serían los destacados de esta tercera compañía. Y justamente haciendo mención a esto que vos decías, ¿no? Cómo la conformación de esas 3 compañías va a tener como estrategia por parte de Borges direccionar ese reclutamiento hacia los hijos y los miembros de la élite comercial, ganadera, política y militar, por lo que los usos de las relaciones o de las redes sociales y familiares en el medio local van a ser como el recurso al cual va a apelar justamente Borges para conformar estas milicias, ¿no? Después también menciona que Borges, por los conflictos comerciales y militares que tiene con Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, es separado del Ejército del Norte a fines de 1810 durante la marcha de los batallones al norte, y es obligado a regresar a Santiago desde Jujuy, es decir, antes de que entren en combate los patricios. Y finalmente lo importante de la participación, ¿no? En la victoria del 7 de noviembre lograda en Suipacha, que es el paso necesario para el Ejército del Norte en camino al Alto Perú, donde se van a asegurar todos los territorios del Alto Perú, Potosí, Chuquisaca y La Paz, de la cual van a formar parte justamente nuestros patricios, sí, en distintas divisiones con nuevas órdenes de comandantes, pero con un lugar destacado. Y finalmente, en Potosí, cuando es creado el regimiento de infantería número 6, puesto bajo la dirección de Juan José Viamonte, los patricios de esa tercera compañía que recién mencionábamos son integrados a este regimiento, y Juan Felipe Ibarra es nombrado como subteniente de infantería en enero de 1811, justamente destacando, ¿no?, sus aptitudes militares, su personalidad, porque Ibarra no había formado parte justamente de las batallas anteriores, como el caso de sus otros compañeros. Un aporte bien interesante que va a ser sumado a otro aporte también interesante que seguramente cuando nos esté acompañando el licenciado Peralta Puy nos va a comentar acerca de un gran avance respecto del proceso autonomista en Santiago del Estero. Bien, vamos a finalizar esta primera sección
sí, con un tema musical. Justamente es una chacarera denominada Los Patricios Santiagueños, con letra de Dalmiro Coronel Lugones, música de Freddy Páez, interpretada por Martín Juárez, que ha sido presentada en noviembre del 2012 justamente para recordar a los patricios santiagueños. Que la disfruten. Viene llegando a Santiago la patriota expedición, ya se escuchan los clarines y el redoble del tambor. Como brillan los aceros con el beso que da el sol, como sacude a la tierra el verbo emancipador. Son 300 santiagueños, 300 guerreros son, las espadas en las diestras, cara al viento y cara al sol. Aquí aguardan los patricios santiagueños que alistó el bravo caudillo Borges con heroica decisión. Lugones, Gallo, Taboada, Ibarra, Riesca, Casal, Irama, Castaño, Herrera, compañeros de armas son. Humulada, Vila, Carrizo y otros varones de pro también están enrolados en el criollo batallón. Son 300 voluntarios, 300 y un solo amor de patria que los inspira con fe la emancipación. Aquí aguardan los patricios santiagueños que alistó el bravo caudillo Borges con heroica decisión. Bien, bueno, ahí disfrutábamos de una linda canción que en realidad es compuesta por Dalmiro Coronel Lugones, al que le han puesto música en el año 2012, también en el marco de la inauguración del Centro Cultural, también del Bicentenario, ¿no? Ahí en esa presentación ha surgido esta canción. Bueno, les recordamos que estamos saliendo por el 104.9, Radio Estudio 1 de la Universidad Católica de Santiago del Estero, que nos pueden estar siguiendo también por nuestra página de Facebook, Asociación de Investigadores de Historia de Santiago del Estero. Y como les comentábamos en la primera parte, vamos a hacer mención justamente al aporte, la trayectoria y el aporte a la cultura de los hermanos Ábalos como un homenaje que queremos rendirle a Vitillo, que ha fallecido el pasado 19 de octubre, que era uno de los últimos hermanos de esta familia de artistas. Bueno, los hermanos Ábalos durante 60 años aproximadamente, ¿no? han cultivado lo que es el folclore musical y académico, particularmente de nuestra provincia. Eran hijos de un médico odontólogo, Napoleón Ábalos, que de hecho ha sido el primer profesional odontólogo matriculado en nuestra provincia, y su madre, doña Albesia Balzaretti. Bueno, que son los encargados de transmitirles, ¿no? Todo ese bagaje del patrimonio santiagueño. Vamos a mencionarlos algunos no, vamos a mencionarlos a los hermanos Ábalos, ¿no? Y lo paradójico es que como cada uno ha ido forjando una profesión totalmente diferente y ajena en realidad a la música, pero justamente toda esa herencia ligada a la música, a la cultura, los que lo va a ir llevando siempre el camino de la difusión de la cultura y del desarrollo musical, ¿no? Napoleón Benjamín, alias Machingo, que estudia odontología en Rosario, fallecido el 31 de agosto del 2004.
Después Adolfo Armando, graduado de farmacéutico y después también sigue la carrera de bioquímico, que es el autor de muchas de las canciones del grupo y que también era el intérprete del piano, que fallece el 12 de mayo del 2018 en Mar del Plata, que también había tenido una carrera como solista, ¿no? Que es uno de los que logra una carrera como solista. Roberto Wilson, graduado de maestro normal, ¿no? Que también va a tener muchas historias, leyendas, mitos populares del interior de Santiago donde se desempeñaba, que fallece en noviembre del 2011. Víctor Manuel, sí, que es popularmente conocido como Vitillo, nacido aquí en Santiago del Estero, también había cursado sus estudios de bachillerato en el Colegio Sarmiento, y lo destacado de él, ¿no? La magia del malambo norteño, también percusionista del grupo. Y por último, Marcelo Raúl, alias Machaco, también con estudios secundarios en el Colegio Sarmiento, y lo paradójico de su incorporación al grupo de los Ábalos es que ellos cuentan que siendo muy joven actuaba en las presentaciones con sus hermanos y se vestía con algunos trajes como para disimular su minoría de edad para ingresar en los bares nocturnos donde ellos hacían los espectáculos. Y bueno, él ha sido el guitarrista de la agrupación y una de las voces también del conjunto, fallecido en el año 2000, ¿no? Y bueno, y esto que mencionábamos, ¿no? Cómo los hermanos Ábalos resultan ser muy buenos compositores y ejecutantes independientemente de la profesión en la que ellos han sido preparados, y cómo contribuyen a la difusión de la cultura popular y de la investigación histórico-etnográfica, ¿no? de nuestro folclore argentino en general, y bueno, siendo los grandes herederos de la gran labor que había realizado Andrés Chazarreta y Julio Argentino Jerez. Los orígenes de esta agrupación, ellos la mencionan como en el dúo que conformaban Adolfo y Machingo en 1939, se conforman ellos cuando estaban en Buenos Aires, y 2 años más tarde se van a sumar Vitillo y Machaco para formar parte de este grupo. Y bueno, lo que se destaca de ellos, digamos, es a base teniendo como base algunos instrumentos como por ejemplo la guitarra, el piano, el bombo legüero, donde podían incorporar en algunas canciones también las quenas, y lo característico de las 5 voces justamente, y también la vestimenta, ¿no? La vestimenta tradicional y típica de esta región. Y sobre todo lo que se destaca de ellos era el humor expresivo. Hay una pequeña frase que quiero comentar con respecto a esto. Dice el humorismo expresivo de sus actuaciones junto a similares características de algunas de sus canciones los caracterizaba como los más simpáticos músicos del medio en el que se desarrollaban, y la nota distintiva le otorgaba el modo en el que se presentaba el grupo ante el público, expresando siempre una consagrada frase antes de nombrar a los integrantes del conjunto en orden de cigüeña, porque se iban presentando, ¿no es cierto? Así de esa manera. Y bueno, era una de las características también, ¿no? Esta cuestión del humor y lo que lograba, lo picaresco, lo que lograba también mucha concurrencia y lo popular con lo que los distinguía. Esta información también la hemos tomado, queremos destacarlo también de un trabajo que ha realizado nuestros compañeros Martín Carmona y Héctor Peralta Puy, que nos han compartido para que podamos desarrollar también. También otro compañero de la asociación ha trabajado en la temática, es Enzo Guzmán. Bueno, él un poco contextualizaba, ¿no? Cómo surgen, o digamos, en el ámbito en donde surgen los hermanos Ábalos y su folclore, todas sus composiciones, y tiene que ver, digamos, viene como de larga data, en realidad a principios, las primeras décadas del siglo XX, eso que decías, se va gestando en Santiago del Estero un interés por rescatar del olvido aquellas tradiciones que son las más representativas, ¿no? Sobre todo desde el ámbito folclórico musical. Es la tarea que lleva a cabo en un primer momento don Andrés Chazarreta. Digamos, un trabajo que ha sido llevado a cabo por artistas santiagueños que perciben la necesidad de difundir las expresiones artísticas que son consideradas propias de la ruralidad, a pesar de cierta negación, sobre todo desde un primer momento, por parte de la sociedad, sobre todo desde la clase dirigente del Estado provincial y los sectores más conservadores que priorizan lo foráneo, nos decía Enzo, considerándolo como lo más apropiado, lo más civilizado, digamos, lo que ingresa dentro del canon de qué es cultura.
Entonces, bueno, esta situación lo que va a hacer es acrecentar el ímpetu de los folclorólogos, de los historiadores, de los artistas y escritores en ese afán de revalorizar y difundir las tradiciones artísticas del Santiago del Estero profundo. Entre ese grupo destacan los hermanos Ábalos hacia la década de los 40, podríamos decir, a nivel nacional. Su bautismo, el bautismo de fuego, digamos, ellos toman, digamos, como el inicio de este grupo, su debut en el cine Gran Esplendid de Santiago del Estero, que estaba ubicado en aquel momento en la calle Avellaneda. Es una presentación muy exitosa, ¿sí? Marca, bueno, el inicio de una seguidilla de éxitos, ¿sí? En todo el país, bueno, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, dando espectáculos en la biblioteca del Consejo de Mujeres, presentando su obra Patio Criollo, bueno, Nostalgias Santiagueñas, la Zamba, una de las más reconocidas tal vez. Y bueno, un poco iba indicando también la seriedad y el profesionalismo con que van tomando también los hermanos Ábalos esta tarea. Recién en 1942, digamos, logran la fama nacional, tal vez regional en cuanto a América Latina e internacional, cuando interpretan Carnavalito en la recientemente estrenada película La Guerra Gaucha, ¿sí? Una película muy recordada, escrita el guión por otro santiagueño, Homero Mansi, dirigida por Lucas de Mare. Bueno, como para finalizar, durante las décadas siguientes los hermanos Ábalos se van a destacar en el ámbito cultural por su impronta artística, reafirmando digamos, el lugar que merece el folclore dentro de la República Argentina, por lo cual, bueno, creemos que cada vez que nos referimos al folclore santiagueño y argentino resulta necesario hacer mención especial a los hermanos Ábalos, quienes representan de manera original y orgullosa, eso que decíamos, ese nuevo modo de abordar el folclore, el sentido de pertenencia al lugar que los vio crecer, desde lo artístico y también, bueno, lo legendario, lo literario propio de Santiago del Estero. Bien, bueno, esperamos que les haya gustado esta pequeña referencia que hemos hecho a los hermanos Ábalos como una forma de reconocimiento por ser grandes difusores de nuestra cultura. Bien, antes de irnos a la pausa, vamos a dejarlos con una canción, ¿sí?, de los hermanos Ábalos, para que podamos cerrar, ¿sí?, estas palabras tan lindas que les hemos dedicado. La canción es La Carbonera, ¿sí?, interpretada por los hermanos Ábalos, y con esto nos vamos a ir al corte publicitario. Que la disfruten. Vendiendo su carbón, ahí va el carbonero, pregonando en pleno invierno o en los calores de enero. Changuito carbonero, con tu burrito y tu grito vidalero, te llevo retratadito. Recordar al Soco y Cachilo, los asados al carbón, sus dos guitarras y el vino. Santiago, vos sos monte y sos leñatera, y también sos el carbón chispeando en las chacareras. ¡Que venga la segunda! Alguito estoy sabiendo de tus antojos, son carbones encendidos el brillo que hay en tus ojos. Ascañahui, suma. Por más que no te veo, te llevo prendida, como brasas al rescoldo, así te llevo encendida.
así es mi corazón de este muchacho, ardedor y duradero como carbón de quebracho. Santiago, vos sos monte y sos leñatera, y también sos el carbón chispeando en las chacareras. Como cada año, cada mes, cada día de tu vida, estamos junto a vos, brindándote solo lo mejor. Radio Estudio 1, 104.9, cerca. ¿Piensas seguir una carrera universitaria? Entrá a la página web de la Universidad Católica de Santiago del Estero, www.ucse.edu.ar, y mirá toda la oferta educativa que tenemos para vos. Universidad Católica de Santiago del Estero. La carrera de licenciatura en Psicología presenta Para Pensarnos. Todos los miércoles de 16 a 17 horas. Solo por Radio Estudio 1, 104.9. Para Pensarnos. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Católica de Santiago del Estero. SIDA. Lo que hay que saber. La prevención y la concientización de las personas puede ayudar a disminuir la propagación de la enfermedad. El uso de preservativos es fundamental para evitar la infección por vía sexual. Evitar el intercambio de agujas y jeringas en el caso de uso de drogas por vía endovenosa. No se transmite por el aire, ni por la saliva, el sudor, lágrimas u orina. No se transmite por un abrazo, un beso, un apretón de manos. No se corre ningún riesgo al compartir el mismo lugar de trabajo o diversión, como ser baños, piletas de natación, escuelas, clubes, teléfonos públicos, cines, hospitales, oficinas, transportes. La prevención es esencial, ya que hasta el momento no existe cura para el HIV. Pero algunos medicamentos, como el Acitate, están ayudando a muchas personas a vivir más tiempo. Es necesario la implementación de estrategias que alienten a las personas a cambiar su comportamiento a través de discusiones de grupo, charlas, afiches y folletos. Esto es muy importante. Radio Estudio 1, más radio, cerca de nuestra gente. Asignatura pendiente. Todos los viernes acompáñanos a las 16 horas en Asignatura Pendiente, un programa de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas. ¿Cuál es tu asignatura pendiente? Vamos a estar aquí, Andrea y Gustavo, hablando un poco con algunos invitados sobre política internacional, derecho y la actualidad. Nos van a acompañar estudiantes de nuestra facultad y nos van a comentar un poquito cuáles son las actividades que vamos a realizar durante la semana, cuáles son las que pasaron y las que vendrán. Asignatura pendiente. Por Radio Estudio 1, 104.9. Viernes de 16 a 17 horas. Desde Santiago del Estero. Transmite Radio Estudio 1, 104.9. 104.9. Cerca. Bien, bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque del programa El Pasado en Sintonía. Les recordamos que estamos saliendo a través del 104.9 Radio Estudio 1 de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Ya está con nosotros aquí en el estudio el magíster Daniel Guzmán para comentarnos acerca de su último libro que va a estar prontito a salir y para conversar un poco acerca de lo que es los orígenes del movimiento obrero en nuestra provincia. Les contamos por cuáles son los otros medios que nos pueden ir
también siguiendo las redes sociales, ¿sí? Hasta que podamos continuar con nuestro programa. Bien, a través de nuestra fanpage de Facebook nos buscan como Asociación de Investigadores de Historia Santiago del Estero. En la red social Instagram nos buscan como investigadores-historia-SGO. Y bueno, también nos pueden seguir a través de la página de la radio ucse.edu.ar. Bien, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, a quien le agradecemos por supuesto la predisposición, el tiempo que ha dedicado para acompañarnos. El magíster Daniel Guzmán, él es director de la Biblioteca Sarmiento, docente de la Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, docente del Profesorado Provincial del Instituto Superior de la Sagrada Familia, y bueno, y autor también de varios libros, entre ellos el último acerca de la historia de Central Córdoba, Orígenes de un Club Obrero, editado este año. Bienvenido, profe Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por invitar y un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este programa que me parece muy interesante y un primer punto de partida para seguir generando espacios sobre historia santiagueña. Bien, bueno, muy importante también que nos acompañen. Lo decíamos el otro día con la profe Margarita Fantoni y con la profe Medina, Tenti, que nos ha venido acompañando también. Lo importante que es para nosotros que tengan esa predisposición de acompañarnos y también seguir haciendo camino con nosotros, ¿no? Porque eso también es un logro en el que ustedes han venido trabajando durante años anteriores y que nosotros hoy tenemos ya un camino allanadito, así que también muchísimas gracias por eso y por su generosidad como siempre, que siempre lo destacamos. Bueno, profe, para conversar un poquito acerca de lo que va a ser su libro que va a estar saliendo dentro de poco, acerca de los orígenes del movimiento obrero en Santiago, contarnos acerca de dónde podemos ubicar, describir cuáles son los orígenes en nuestra provincia del movimiento obrero. Bueno, en estos últimos años se ha venido gestando una serie de trabajos a nivel nacional que han puesto su foco en el periodo de entreguerras del movimiento obrero. O sea, el movimiento obrero argentino, el periodo de entreguerras, que era un periodo muy poco trabajado. El historiador a nivel nacional que comenzó con este tipo de proceso es Hernán Camarero. Hernán Camarero lo conozco en el 2013 y justamente lo conozco en el Archivo Nacional, Archivo Histórico Nacional, y también para esa época Andrés Viso estaba trabajando algo también sobre el movimiento obrero en el periodo de entreguerras, y tengo que decir que ese libro nace de esas charlas que tengo tanto con Hernán como con Andrés ahí en Buenos Aires, Archivo Histórico de la Nación, donde comienzo, bueno, con la guía de ellos a empezar a encontrar una serie de datos que empiezan a dibujar mi objeto de estudio, que es el Partido Comunista y sus orígenes aquí en Santiago del Estero. Sí, hablamos del periodo de entreguerras, es inevitable no relacionarlo, ¿no es cierto?, con los orígenes del periodo del Partido Comunista. Exactamente. El libro, este libro que digamos termina el proceso de construir el libro este año, y este año se lo presenta, es Historia del Partido Comunista, y que tiene que ver con los orígenes del movimiento obrero aquí en Santiago del Estero. Lo primero que hay que decir que es un libro con muchísimas fuentes, donde ha participado mucha gente. Este libro, van a ver en los agradecimientos, bueno, hay muchísima gente que me ha permitido el acceso a fuentes. Tiene una vastedad de fuentes de diversa índole y diverso origen. He visitado varias provincias para poder reconstruir este escenario muy poco conocido de las primeras organizaciones obreras, de las primeras luchas gremiales, de los primeros sindicatos en la provincia, lo que implica un aporte a la historia del movimiento obrero en el NOA, que también es un espacio que también de a poco se lo está construyendo en las distintas provincias. Preguntar si seguramente la conformación en la provincia tiene que ver con la conformación a nivel regional, nacional y regional. Creo que siempre hemos girado alrededor de Tucumán. El centro económico por excelencia era Tucumán, y siempre ha tenido un nivel de trabajadores, o sea, un número de trabajadores mucho más alto que el nuestro. Pero en los años 20, fines de los años 20,
principios de los años 20, la estructura económica de la provincia, que estaba empezando a sumar de a poco lo forestal, si bien ya estaba, pero empieza a gestarse, digamos, si lo podemos llamar, una protoindustria forestal, y sumado a algunos intentos pequeños, como dice María Mercedes Tenti muy bien, o sea, pequeños intentos artesanales, semi-industriales, pero se genera un espacio propicio para la formación de los primeros sindicatos obreros, porque hay que diferenciar entre obrero y artesano, sindicatos obreros que se van a sentir muy atraídos por esta propuesta, digamos, que es la que trabajo en el libro, que es el Partido Comunista, cuyo origen, digamos, un punto de inicio es en 1917, cuando se inicia el movimiento como un desprendimiento del Partido Socialista. Y también otro factor muy importante es la segunda inmigración que llega a Santiago del Estero, y especialmente la rusa, porque esa segunda inmigración que llega a Santiago del Estero, que también el libro cuenta sobre eso, segunda inmigración rusa, es la que funda el Partido Comunista, y es el desprendimiento del Partido Socialista en ese momento. Bien, entonces ahí podríamos empezar a rastrear como las primeras ideas en torno a la conformación propiamente dicha del partido, del movimiento obrero. Exactamente, en esa escisión que hay del Partido Socialista en 1917 aquí en la provincia. Existía ya un partido socialista, sí, pero habían llegado nuevos inmigrantes de procedencia rusa que venían con una experiencia gremial muy importante de la propia Rusia, de la propia Europa, que hacen escala en Buenos Aires, no encuentran lugar en las distintas provincias y vienen a Santiago del Estero, bueno, y se van ubicando en un movimiento que estaba manejado por el sector reformista de Justo. Entonces ellos vienen a formar parte de una especie de socialismo opositor, una facción opositora dentro del marxismo, que la que va a iniciar toda una renovación, no solamente en los sindicatos, sino también en el propio socialismo, ¿no? Y de ahí van a ser el Partido Comunista, cuya figura central es Samuel Schussen. Porque mi libro recorre 4 estaciones del partido. O sea, mi libro arranca en el 17 y termina en el 50. Pero las recorro esas estaciones en base a 4 figuras: Samuel Schussen, Juan Joyes, Marcos Rosenstein y Pedro Paz. Bien, que le van a dar como diferentes particularidades o diferentes momentos dentro de la conformación del movimiento. Exactamente, y Samuel Schussen es un inmigrante de origen ruso que llega aquí a Santiago del Estero y que viene formándose ya, o sea, viene con una actividad gremial muy importante en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe, y pertenece a los tipógrafos. Y en ese momento los tipógrafos son un sector muy importante en la configuración de la facción disidente del Partido Socialista a nivel nacional. Bueno, y ahí describo cómo Schussen tenía contactos con esas facciones disidentes que van a ser después el Partido Socialista Internacional. Bien. ¿Sí? Que va a gestar después el Partido Comunista. Bien. Ahí en esa última etapa que mencionas, que es hasta el 50, ¿no es cierto?, el recorte temporal que haces, el programa anterior hablábamos acerca del movimiento peronista también. ¿Cómo introduce algún tipo de modificación al surgimiento del peronismo dentro de lo que es el movimiento obrero aquí en la provincia? ¿De qué manera incide o no? No sé. Bueno, lo que pasa es que el peronismo aparece en el 46 hacia adelante. Sí. Pero la sindicalización es un proceso que ya se venía dando desde tiempo atrás. O sea, este libro, ¿qué quiere mostrar? Este libro viene a mostrar que el proceso de sindicalización ya había empezado mucho antes de la llegada del peronismo. Lo que hace el peronismo es reforzarla. Bien. ¿Sí? Es duplicarla, es sumar a más sindicatos que todavía no habían tenido la posibilidad de sindicalizarse. Bien, ¿hay alguna diferencia? Esto quería preguntar, me parece que el perfil productivo santiagueño tiene que ver más con lo rural. ¿Hay alguna diferencia entre sindicato de trabajadores rurales y sindicato de trabajadores urbanos? Bueno, ese fue un gran problema para los partidos obreros, ¿sí?, del periodo que estoy hablando, porque justamente el comunismo va a tener una sección de dirigentes, fundadores del partido, que van a pertenecer al mundo rural. Entre ellos Pablo Enríquez. Pablo Enríquez va a ser formado por Samuel Schussen. Y es el primer digamos, intento de formar un sindicato de peones forestales. No va a triunfar porque en esa época los jefes
políticos de los departamentos eran al mismo tiempo jefe de policía, juez de paz, y bueno, y en consonancia con los obrajeros cerraban el paso a todos los enviados que el partido mandaba al interior para intentar sindicalizar. Entre ellos, bueno, Pablo Enríquez conoce la cárcel en muchos lugares del interior, debido a que intenta formar los sindicatos de los peones de los obrajes, ¿sí? Porque sí sabía el partido que la mayor cantidad de trabajadores que estaban en el campo era, digamos, a donde debía trabajarse, porque el mundo urbano estaba muy sindicalizado, pero el mundo rural estaba muy abandonado. Por lo tanto, ahí trabajaba el comunismo, antes había trabajado el socialismo y el anarquismo, y bueno, y Pablo Enríquez es impresionante cómo trabaja en el eje Banda-Añatuya. Pero las limitaciones del partido era que seguían la línea del ferrocarril. Por lo tanto, el comunismo va a trabajar muchísimo en el eje Banda-Ceres, ¿sí? Esa va a ser toda la zona en donde el partido va a trabajar muchísimo en esos primeros años. Esa es una limitación al mismo tiempo, porque no va a poder llegar a todos los espacios de la provincia, porque no había representaciones, digamos, no hay en todos lugares estaciones. Por lo tanto, el ferrocarril es un factor muy importante para que los primeros dirigentes sindicales empiecen a llegar a los puntos neurálgicos donde había unidades económicas, ¿no? Obrajes, ¿no? Ahora, un sindicato urbano está mucho mejor configurado, mucho más, tiene una tradición, ¿sí?, que arranca al principio del siglo XX, mientras que el mundo rural es un mundo totalmente distinto, donde va a fracasar el comunismo, eso lo cuento en el libro, y donde había fracasado también el socialismo y el anarquismo, porque el mundo rural es totalmente distinto, tiene todo tipo de valores en el mundo del trabajo, totalmente distinto, y eso va a ser una especie de obstáculo insalvable para estas primeras propuestas obreras. Bien, profe. Bueno, vamos a hacer un pequeño descansito en la entrevista para recibir a nuestra compañera, la corresponsal, la profe Fátima Sánchez, que nos va a traer las novedades del ámbito académico. Buenas tardes, Fati, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hola, Jime, Milagros, al profe Daniel Guzmán, espero se encuentre muy bien ahí en el estudio. Bien, medio agitado nuestro contacto, ¿eh? Sí, la verdad que sí, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón como siempre. Bueno, bien, Fati, te escuchamos. Bueno, básicamente contarles el gran lanzamiento que tenemos desde la Asociación de Investigadores de Historia de Santiago del Estero, el concurso de ensayos para los profesorados de Historia, donde nos abrimos a todos los profesorados, a que los estudiantes de los profesorados participen en este concurso, que se titula Autonomía Provincial, Historias para Contar. Bien. Los primeros 3 puestos, los primeros premios, van a ser tablets y libros de historia de autores locales de Editorial Bellas Salas, y la idea es, bueno, básicamente que sean estudiantes regulares de los profesorados de historia, de toda la provincia, no solamente de Capital, sino de Añatuya, Frías, Montequemado, Loreto, Clodomira, Suncho Corral, Villa Ojo de Agua y Nueva Esperanza, que son los lugares que tienen profesorados con carrera de historia en nuestra provincia. Y la fecha de entrega de este ensayo es hasta el 31 de enero del 2020, un ensayo de entre 10 a 12 páginas, y se va a premiar básicamente la creatividad, la originalidad, el contenido histórico pertinente y la escritura. Así que bueno, invitamos a todos los estudiantes a que participen en este concurso que está lanzando la asociación, y las bases y condiciones las pueden encontrar en la página de Facebook. Bien, bueno, seguramente lo vamos a estar compartiendo en las próximas semanas nuevamente el flyer para que se vayan sumando, y ya van a llegar también nuestros compañeros a los profesorados del interior también para compartir esta propuesta. Sí, vamos a hacer llegar a todos los profesorados. Así que bueno, eso es todo, chicas. Bueno, Fati, muchísimas gracias, que tengas un muy buen fin de semana. Igualmente. Un beso. Chao. Bien, vamos a ir a nuestra última parte de la entrevista. La verdad que es un tema que da para conversarlo infinitamente. Aparte es un gran trabajo, como bien lo describías, un tremendo trabajo de fuentes, documental, el aporte de muchísima gente al trabajo, así que vale la pena darle un espacio mucho más largo que el que te podemos ofrecer hoy, pero la verdad que muy interesante todo lo que nos vienes contando. En el campo de la investigación, el otro día en el marco del EGI hemos estado acompañándolos en la mesa sobre el movimiento obrero, y hemos visto jóvenes investigadores ahí incorporándose al grupo de trabajo que tienes, con trabajos muy lindos. Si nos puedes contar
de qué se tratan estas nuevas investigaciones. Bueno, creo que Pablo les ha adelantado algo, ¿sí? Pero este grupo, Movimiento Obrero en Santiago del Estero, estudios sobre el Movimiento Obrero en Santiago del Estero, es un grupo nuevo que ha surgido recién este año y queremos que se vaya sumando cada vez más gente que le interese algún tema referido, ¿no? Porque realmente es un campo amplísimo y especialmente es un trabajo que intenta ser abordado en red, porque justamente esta mesa que ha sido muy exitosa, porque hemos tenido vos has estado en la mesa, que mucha gente, hemos tenido un eco muy inusitado, porque otro grupo que existe en Salta sobre el movimiento obrero nos ha publicado en el diario toda la crónica, y eso para nosotros es muy importante porque estamos intentando generar un espacio nuevo. Un nuevo, ¿por qué en sentido? Porque es un objeto de estudio que también no es muy común, digamos, en el campo historiográfico, porque nuestro campo historiográfico tiene ya una tradición de determinados temas de abordajes o que se han abordado, y bueno, nosotros venimos a aportar un campo todavía muy poco conocido, de una manera bastante positiva, porque se han sumado ponencias muy interesantes ese día y que permite ver que los archivos están esperando una agenda de temas muy, muy numerosa, y esperamos que el grupo empiece a crecer de a poco. Pero el primer paso está dado, ha organizado una mesa dentro del eje, como bien lo dices, y es un primer espaldarazo muy importante para el grupo. Bien, ¿cuáles son los trabajos que están desarrollándose actualmente? En este momento el grupo es muy variado, porque tenemos gente que se ha sumado desde el principio, se está sumando, pero estamos trabajando anarquismo, estamos trabajando socialismo, comunismo, peronismo, desde la óptica del movimiento obrero, ¿no? Ese sería el eje central. Pero todos esos temas están en este momento tratándose de abordar en el grupo. Bien, está abierta la convocatoria entonces. Sí, también a los sí. Incluso hay un trabajo que me ha sorprendido, que de Gabriela Neirot, que quiere trabajar el Estado y el radicalismo, que también es otro trabajo, otro campo muy poco indagado en Santiago del Estero, la relación del Estado con el movimiento obrero en el periodo de entreguerras, ¿no? Que también es un periodo poco conocido, poco recorrido. Y bueno, ese trabajo, por ejemplo, es un ejemplo claro de lo que se puede hacer, ¿no? En el grupo. Bien. Pero aprovecho la oportunidad que me dan para invitarlos a todos aquellos que quieran unirse con Pablo. Estamos ahí tratando de darle un espacio cada vez más grande, participar en eventos, poder en algún momento publicar un libro colectivo, que me parece que de a poco se va a ir construyendo las distintas propuestas, ¿no? Sí, porque hemos visto trabajos muy interesantes. Muy interesantes, sí. Como marcabas vos particularmente, esto de que es un campo que no está muy recorrido, entonces es una gran oportunidad también para los jóvenes investigadores, los chicos que están haciendo la licenciatura, que futuros tesistas ya, para incorporarse en ese campo también. Y bueno, y lo más importante es que el chico del profesorado, que me parece también que eso hay que marcarlo, porque yo creo que el interés por la investigación tiene que estar en el profesorado. Sí, exactamente. Sí. Bueno, ese también es un tema que lo vamos a ir abordando y reforzando siempre desde nuestros programas, porque es justamente un ámbito del que nosotros apuntamos fuertemente en el desarrollo y en la difusión, y hemos visto o hemos sido parte también de este proceso en el que lamentablemente la formación en el ámbito de la investigación desde el profesorado ha ido desapareciendo un poco, ¿no? Entonces nos parece muy interesante también esto de congregarnos todos para luchar en ese mismo sentido. Sí, eso creo que va a generar debate y un poco de revisión, porque no solamente los espacios de investigación se están reduciendo, sino incluso los espacios específicos. Entonces yo creo que se acerca el momento de empezar a debatir, a discutir, o a repensar, o a reflexionar sobre lo que está pasando con nuestros profesorados de historia, donde cada vez, a veces los chicos te dicen, cada vez vemos menos historia. Y eso, nos tendría que llevar a reflexionar qué está pasando en los profesorados o a dónde vamos, ¿sí? Eso. Y sí, también incluso nosotros lo vemos desde el ámbito de la educación secundaria también, el tema de la historia local, que es una gran lucha para los docentes de la educación secundaria, incorporarlos a los programas, a las estructuras curriculares, y que es fundamental, ¿no? Es donde todos nuestros santiagueños tienen que ir tomando contacto con nuestra historia local.
Así que bien, bueno Daniel, te agradecemos enormemente la predisposición, que nos hayas acompañado, el tiempo que has brindado para estar aquí con nosotros. Primero los felicito porque han creado un espacio más para discutir, para reflexionar sobre historia, para mostrar lo que estamos haciendo, y yo les he traído como obsequio 2 libros, ¿no? El último, que es Historia de Central Córdoba, ¿sí? Y una compilación sobre antifascismo, que este libro se lo ha lanzado en Buenos Aires, por lo tanto no es muy conocido aquí, donde participa Andrés Viso y mucha gente que hace movimiento obrero también. Bueno, muchísimas gracias. No, en nombre de la asociación, ahí nos puedes comentar, Mili, un poquito acerca de la dedicatoria, la tapa. Sí, está dedicado para la Asociación de Investigadores de la Historia de Santiago del Estero. Bueno, el profe Daniel. Una etapa muy interesante también que grafica. Sí, eso me ha llamado la atención hace rato. ¿De qué fecha es esta foto? Esa foto, esa foto de 1931, y es un libro construido con muchos hinchas, porque me he tomado el trabajo de ir casa por casa recolectando fotos muy viejas del club, ¿sí? Pero muy viejas, y quiero hacer aclaración al público de los Ferros, que seguramente alguien nos debe estar escuchando, ¿no? Sí. Este libro es la primera parte, o sea, la de 1917 a 1940, o sea, es la etapa fundacional. La etapa de las glorias sería el tomo número 2, que eso, bueno, esperamos sacarlo más adelante cuando ganemos la Copa de la Supercopa Argentina. No. Bueno, la cosa es que esta es la primera parte, digamos, por eso van a encontrarse con fotos muy muy antiguas, porque tenemos fotos mucho más actuales, pero estas son fotos muy antiguas, ¿no? ¿Están presentes todas las fotos? Sí. Y bueno, y agradezco muchísimo a los hinchas que me han cedido sus fotos, fotos muy antiguas, muy queridas, muy familiares, así que bueno. Gran trabajo, sí. De recolección, muy bueno, muy interesante. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, Daniel. Bien, vamos a dejarles la agenda cultural para este finde. Bueno, un finde de veda electoral, así que bastante tranquilo, pero bueno, para el día de hoy tenemos a partir de las 21 horas la proyección y presentación del largometraje documental Soco de la Buriburi en Utopía, Libros y Café de Independencia 221. También para hoy en Bellas Salas, a partir de las 23 horas, va a estar el dúo Turaiki, Elemi Martínez, Enzo Santillán y Josefo Villagra, brindando su espectáculo. También hoy, a partir de las 22 horas, en Casa Terra Viva, se va a estar desarrollando la Vorágine Rock Fest con varias bandas de rock locales. Y eso es todo por este fin de semana. Bueno, a descansar el sábado para ir a votar temprano. Sí, bueno, también eso, ¿no? Que sea con pura conciencia realmente este proceso electoral que vamos a vivir en este fin de semana, porque bueno, va a marcar el destino de los próximos 4 años de nuestro país, así que es un momento muy interesante. Bueno, vamos a agradecer como siempre a la Dirección de Patrimonio Cultural, que nos brinda su apoyo en este proyecto, a la Panadería Eugenio de Avenida Bolivia Sur 474 de la banda, de nuestro colega Martín Carmona. Muchísimas gracias por tus productos, Martín, siempre muy ricos. Bueno, a nuestros compañeros de la Asociación de Investigadores de Historia de Santiago del Estero, al Bar Jauja de 25 de mayo 246 de Mario Sánchez, que también nos acompaña con algunos productos. Sí, agradecemos a las autoridades de la Universidad Católica de Santiago del Estero por este espacio, al encargado de que podamos salir al aire en la producción técnica, nuestro amigo Eduardo Videlan. También agradecemos a nuestros compañeros del equipo de trabajo presentes todos los viernes en la producción general, Pablo Cabreras, y en la asistencia de producción, Jorge Pablo Corbalán. Bien, bueno, va a ser entonces hasta el próximo viernes 1 de noviembre a las 14 horas por el 104.9 desde Radio Estudio 1 de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Gracias a todos los que están del otro lado por escucharnos y acompañarnos cada viernes. Que tengan una hermosa tarde, un excelente fin de semana y será hasta el próximo viernes. Chao. Durante las 24 horas te acompañamos. Somos parte de tu vida.
Somos como vos. Somos como usted. Radio Estudio 1, 104.9. 104.9.